Muy buenas, les habla Guillermo Ávila Colina, escritor costarricense para Musitaciones Bohemias. Continuamos con la maratón de lectura y el día de hoy vamos a leer un cuento del escritor Pablo Solís en su libro El aliento en el vidrio, relatos inquietantes. El cuento se titula La conquista de Mulieribus. Por ser un pequeño puerto entre Veteria y Sibumia, y por no ofrecer mucho para su prosperidad, los hombres de Mulieribus tenían la costumbre de emigrar hacia estas dos naciones vecinas. Esto hizo que Mulieribus se desarrollara aprovechando su única virtud, su salida al mar. Por la altura de sus riscos, Sibumia y Veteria tenían un acceso muy accidentado a las aguas marinas, de manera que con el aporte económico externo de los hombres de Mulieribus, este pequeño país se convirtió en un punto estratégico para el desembarque y comercio entre sus vecinos y países al otro lado del mar. Es decir, Mulieribus era un país poblado en su mayoría por mujeres que además se habían convertido en excelentes comerciantes. Su viuda reina, Capuzis, no era la excepción. Sin embargo, al no tener una necesidad real de comerciar para sobrevivir, se dedicaba a la búsqueda voraz de conocimiento y cultura, a través de tablillas, pergaminos, libros e incluso de bardos de otros rincones del mundo. Uno en particular entonaba, con pesadumbre y nostalgia, melodías históricas de su tierra. Su rostro estaba lleno de cicatrices y tenía una pata de palo. Su triste apariencia exterior era coherente con lo que salía de su interior. Este hombre conmovió a la reina, pues sus historias eran tan honestas como dolorosas. Capuzis dedujo que se trataba de algún veterano de guerra que había perdido su tierra y seres queridos. Fesitarma, un gran imperio vecino, llevaba siglos en guerra con otra nación llamada Sanguinem, pero a través del tiempo, ésta había fortalecido sus fronteras al tal punto que la guerra no llevaba a ningún lado. Fesitarma, en busca de acceder por mar a Sanguinem, entró en conflicto con Sibunia y Veteria, cuando estos le impidieron el paso hacia el puerto de Mulieribus. Ambas naciones creyeron que podrían enfrentar a un imperio que llevaba siglos fortaleciéndose militarmente. Sin embargo, el paso de Fesitarma por Siburnia y Veteria fue nefasto. Aun cuando ya estos países se rindieron, la tradición violenta de los fesitarmeses dejaba a los pueblos enemigos llenos de muerte y devastación. Ellos solo iban de paso, así que no les preocupaba quemar ciudades enteras, pero los ciudadanos eran esclavizados hasta la muerte. Solo eran un recurso desechable para garantizar la supervivencia de las tropas. A Capuzis esto le aterraba. Estaba orgullosa de la nación que había ayudado a construir, del ambiente intelectual y pacífico del que gozaba Mulieribus. Era un país pequeño pero encantador, lleno de cultura y diversidad. En él se podían encontrar todo lo que fuera comerciable de cualquier país que desembarcara en el puerto. Capuzis creía que su país era mágico, que Mulieribus era una fuente de amor y belleza para el mundo. Temía ver que sus brillantes colores fueran convertidos en negras cenizas, que sus alegres habitantes fueran reemplazados por moscas, aves de rapiña y cadáveres, como había pasado en Sibumia y Veteria, según le contaban sus heraldos. Tanto Sibumia como Veteria y Mulieribus solicitaron ayudas a Sanguinem, pero sus tropas tardaban mucho en cruzar de su extremo superior al inferior. De hecho, debían hacerlo a caballo y a pie, debido a que no podían pasar armamento por las rocosas cordilleras interiores. Esto provocó aún más retraso, pues las tropas debían construir toda su artillería pesada con recursos de la costa inferior. El plan de los fesitarmeses era astuto. Las tropas de Fesitarma estaban ya a días de ingresar a Mulieribus, así que Capuzis, desesperada por no tener un país que pudiese ofrecer resistencia, pensó un plan para al menos protegerlo mientras las tropas hacían su paso. Cerca de las fronteras de Veteria y Sibumia, todo un campamento repleto de hermosas mujeres desplegaba el aroma de sus deliciosas ofrendas, principalmente de alimentos marinos.
Los fecitarmeses sospecharon de una trampa y enviaron a sus probadores de venenos. Después de un par de días, sus hordas disfrutaban de aquellos exquisitos manjares. Durante estos días, muchas de las mujeres mulierianas murieron asesinadas y fueron violadas por los salvajes fecitarmeses. Pese a esto, las que quedaban con vida no dejaban de tratar a los soldados con gran dulzura. Capuzis había escogido a las más hermosas e inteligentes mujeres para ganarse el corazón de los comandantes, el resto conquistaba a sus soldados. La fidelidad y el amor de ellas por su reina les ayudaba a confiar plenamente en esta estrategia. Sabían que eran el ejército de su país y que como soldados el destino de algunas era dar su vida por las otras. Las batallas iban ganando, pues los fecitarmeses cruzaron las fronteras apaciguados por el cariño, alimento y música de las molirianas. Esto enfureció al temible Durum, uno de los comandantes superiores conocido por su agresividad. Para él, la actitud de las tropas era perjudicial, pues enfriaba a sus soldados y calmaba su sed de sangre. Durum entró agresivamente al palacio de Capuzis con varios de sus hombres, destruyendo cuanto había a su paso. La reina lo esperaba con un vestido dorado, bajo un halo de luz que entraba por un vitral superior, lo cual la hacía lucir como una diosa. Aquella era una imagen a la que los grotescos fecitarmeses no estaban acostumbrados, lo cual inspiró a Durum un deseo ardiente de someter aquella sublime imagen a humillaciones fecitarmesas. El comandante la tomó junto con varios de sus soldados más cercanos y la compartieron sin piedad. Capuzis, que era turnada entre Durum y sus hombres, volvía una y otra vez a Durum, aplicando las artes que había aprendido en las prostitutas de la ciudad. Una vez, Capuzis veía que Durum estaba perdido en ella, se dejaba tomar por otro soldado. Durum decidió llevársela a otro aposento. Ya no buscaba la humillación de la reina, sino satisfacer su interrumpido placer y curiosidad. Él nunca había experimentado algo igual, pues las mujeres de Fecitarmia eran tan reprimidas que no desarrollaban este tipo de destrezas. La reina le brindó todas las atenciones que pudo. Estaba exhausta y dolorida, pero pensaba en su pueblo y en las vidas de sus súbditas. Finalizó la noche aplicándole aceites aromáticos y ofreciendo los mejores licores a su captor. Notó que tanto en sus tropas como en su piel, Durum portaba imágenes de caballos. Supuso que esa era una de sus aficiones. Al día siguiente, Capuzis despertó sola, así que fue en busca de Durum. Aún habían soldados y súbditas desnudos en el suelo del salón del trono. Capuzis corrió por los pasillos y encontró a Durum bañándose en una de las fuentes del jardín interno del palacio. Capuzis se acercó con humildad y le preguntó si tenía alguna necesidad. Le ofreció ropa y frutas. Mientras Durum comía, Capuzis le habló de su admiración por él. Citaba hechos históricos en los que había tenido presencia el comandante. Habló con toda propiedad el lenguaje militar sobre sus hazañas. Durum quedó sorprendido. La puso a prueba con algunas preguntas y ella respondió virtuosamente. Por supuesto que todo era gran parte del plan de la astuta reina. Una vez Capuzis vio que Durum bajó sus defensas y comenzó a tratarla menos como esclava, dirigió con mucha cautela la conversación a otros temas. Le comentó que le gustaría pasar nuevamente una noche con él, argumentando que en su país había escasez de hombres y que no había ninguno como él en muchas leguas a la redonda. Estando solo en su habitación, Capuzis envió una paloma mensajera a uno de sus séquites solicitándole enviar el mejor caballo que pudiese encontrar en el país, así como uno de sus mejores entrenadores para ofrecerlo como esclavo a Durum. Pasaron los días. Sus senescales le informaban del progreso de las súbditas en los batallones fecitarmeses. Por un lado, Durum, arrastrado por la curiosidad, tenía conversaciones cada vez más profundas con Capuzis, en las cuales llegaba a perderse en su boca y en sus ojos. Nunca había conocido hombre o mujer más estimulante. Por su parte, Capuzis se esforzaba no solo por hacerlo sentir cómodo, sino también seguro. Cuando no estaba con Durum, Capuzis entraba a su habitación para recibir de las curanderas todo tipo de ungüentos y remedios que le permitieran seguir manteniendo intimidad con Durum, ya que era un hombre grande y con poca delicadeza. Finalmente, un día llegó aquel sublime animal, traído de las riendas por el esclavo ofrendado a Durum. Aquel caballo hacía que un buen caballo como el de Durum se viera como un potrillo. Con dulzura, Capuzis se lo ofreció. Dijo reconocer la esplendidez de estos animales, pero se declaraba completamente ignorante. Le solicitó a Durum que le enseñara a apreciarlos mejor. Nunca, a lo largo de su vida, habían salido tantas palabras de la boca de Durum. La pasión con que éstas salían llenaba el corazón de cualquiera que lo escuchaba. Incluso el esclavo estaba complacido de su nuevo amo. Capuzis, por primera vez en muchos días, se sintió tranquila y sonrió ampliamente escuchándolo. Durum realmente sabía de caballos.
Las tropas seguían llegando y cada vez había menos mujeres que suavizaran los violentos espíritus de los fecitarmeses. Poco a poco se acumulaban los campamentos con hombres que sin tener más que hacer provocaban caos en la ciudad. Trataban sin ninguna piedad ni respeto a las mujeres que ya hacía semanas habían estado tratando con toda dulzura y hospitalidad a los primeros soldados. Esto fue causando rencillas entre los mismos fecitarmeses. Capuzis ordenó a las mujeres de comandantes que los colmaran con sutileza y que les dejasen claro que ellas no se oponían a la guerra, pero que amaban a Mulieribus y temerían verla destruida. Por supuesto que esto provocó todavía más conflicto entre ellos. Capuzis trataba de que Durum se mantuviese lo más distraído posible en el palacio. Sin embargo, un día, una horda fecitarmesa entró al palacio con la misma impetuosidad que lo había hecho Durum. Sordidus, otro de los comandantes fecitarmeses, encontró a Durum en el patio interno del palacio dando cuidados a su nuevo caballo. El tosco, sucio y grosero comandante bajó de su maltratado animal y comenzó a reclamar a Durum por su actitud pacífica y ociosa. Durum justificó que no era necesario comenzar a destruir la ciudad cuando aún las tropas no habían terminado de llegar. Eso podría hacerse antes de abandonar el puerto. El simple Sordidus no era capaz de digerir los argumentos de Durum y volvió a exigirle que saliera a repartir el caos y la destrucción por todo Mulieribus. Durum, con tono seco y severo, y sin dejar de cepillar a su caballo, repitió que eso era una estupidez. Sordidus recibió esto como una bofetada. Durum sintió la acidez de la sangre de su caballo rociarle el rostro. Una vez Sordidus hubo sacado su espada de la yugular del animal, Durum clavó el cepillo de metálicas cerdas en los ojos de su colega, salpicándose nuevamente de sangre, pero esta vez del rostro de Sordidus, a quien molía contra el suelo. Ese día, Durum tomó el liderazgo de todas las tropas fecitarmesas y encabezó una resistencia contra los que aún venían entrando. Poco tiempo después, arribó la ayuda de Sanguinem, que fueron informados de la situación en el mismo puerto para que no atacaran a los fecitarmeses aliados. Esto provocó que las fuerzas hostiles fecitarmesas se retiraran. Sanguinem estableció puestos de control en las afueras de Mulieribus para evitar nuevos ataques de Fecitarma. Durum volvió victorioso al palacio. Sin embargo, para él era una gran humillación vivir bajo la protección de las fuerzas de Sanguinem. Podía más su odio por los antiguos enemigos que el amor que había crecido en su tierra y su reina. Como había traicionado a Fecitarma, le sería imposible volver, así que un día, cubierto en túnicas, se dirigió al puerto para tomar un barco y perderse más allá del ancho mar. Alguien preguntó a Capuzis, en su vejez, cómo había concebido este astuto plan para conquistar un ejército enemigo y así proteger su reino. Ello respondió que cualquier persona estaría dispuesta a defender su hogar y que, una vez, al escuchar un bardo, se dio cuenta que el hogar de una persona es donde está su corazón. Por eso su estrategia fue hacer que el corazón de los enemigos se quedara en Mulieribus. Todos quedaron fascinados con la gran sabiduría de la anciana reina. Asimismo, se regocijaban de que el gran corazón de su reina perteneciera a Mulieribus. Sin embargo, ella respondió que Mulieribus no era su hogar. Sorprendidos, todos le preguntaron dónde estaba su hogar, y ella respondió: está perdido más allá del ancho mar. De El aliento en el vidrio, relatos inquietantes, el cuento La conquista de Mulieribus, de Pablo Solís. Le recordamos que estamos todavía en concurso y que para fin de semana, después del viernes, vamos a hacer la rifa del libro El fin del mundo, para los que se suscriban y adicionalmente hagan un comentario sobre qué les ha parecido los cuentos y qué otro tipo de cuentos les gustaría escuchar. Entonces suscríbanse y los esperamos en el canal para la próxima.